de Biología de la Universidad Estatal Amazónica acá en el Ecuador. Este equipo multidisciplinario ha dedicado meses de exploración, análisis y producción científica para aportar conocimiento de la funga amazónica, un componente fundamental pero históricamente invisibilizado de nuestra biodiversidad. Este proyecto fue posible gracias al compromiso de Adara Pinto, Erika Alvarado, Emilia Hernández, Sasi Tanguila y Alejandra Razo. A ellas se suma el valioso apoyo de Rosa Batallas y Alejandro Moscoso, quienes acompañaron el proceso para consolidar la primera guía fotográfica y descriptiva de macrohongos de Suma Causai in situ, una herramienta creada para fortalecer el aprendizaje en campo y laboratorio y para acercar la riqueza fúngica amazónica a toda Latinoamérica. Hoy este esfuerzo colectivo será presentado por dos integrantes de este gran equipo. Adara Pinto, que es estudiante de biología de la Universidad Estatal Amazónica, orientada al estudio de la biodiversidad y la micología. Ha participado en el desarrollo de esta guía, fortaleciendo su experiencia en registro fotográfico, caracterización morfológica y taxonomía de macrohongos en colaboración con el Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador. Además, nos acompaña Erika Alvarado, bióloga en formación de la Universidad Estatal Amazónica, ilustradora científica y educadora ambiental con especial interés en la micología, coautora justamente de la Guía de Hongos y promotora de actividades de divulgación y educación ambiental. En este momento les doy paso, chicas, para que puedan presentar este gran trabajo desarrollado por todos nosotros y con muchísima alegría que los puedan ver también aquí en estas, las primeras jornadas latinoamericanas virtuales de micología. Hola Ale, muchas gracias por la presentación. Hola a todos y listo, en un momento les comparto. ¿Sí se ve correctamente? Sí, Ok, listo, muchas gracias. Bueno, es un gusto estar aquí junto a todos ustedes. Han sido unas jornadas realmente muy enriquecedoras, muy bellas, llenas de aprendizaje. Como ya les mencionaba, Ale, nosotros vamos a hablarles un poco de lo que fue el proceso y el resultado de la guía fotográfica y descriptiva de macrohongos de Suma Casa In Situ en colaboración con Inavio. Bien, antes de comenzar a hablar de la guía como tal, quisiera invitarlos a cuestionarse junto a nosotras lo que nos cuestionamos en un principio, antes de comenzar con la guía como tal. Y es el hecho de por qué es tan necesario e importante hablar de macrohongos o por qué es importante el registro local de la diversidad fúngica. Y también cuestionarnos qué tanto conocemos realmente sobre los hongos que habitan nuestros ecosistemas. Pues como sabemos, la micología dentro del país, y más aún si hablamos de un territorio amazónico que por mucho tiempo ha sido olvidado, es escasa. Pese a la gran diversidad que habita en nuestros ecosistemas, su exploración es aún escasa. Sin embargo, como hemos visto, contamos con grandes exponentes, como hace unos días nos habló Rosita Batallas, por ejemplo, que también fue parte del proceso de la guía. Y bueno, es tras todo este cuestionamiento de hablar sobre hongos, de la necesidad de hablar de la diversidad que nos habita, es que en Suma Casa In Situ, ubicado en el corredor ecológico de Yanganate, Sangay, que está ubicado, que bueno, es una zona de transición andino-amazónica, nace la guía. Y el estar ubicado en una zona de transición andino-amazónica permite la formación de varios microclimas, también cuenta con varios pisos altitudinales, lo que va a permitir, o lo que nos permitió observar la gran riqueza fúngica que habita estos ecosistemas. Y bueno, es aquí en donde nace la guía fotográfica y descriptiva de macrohongos, que nace como una herramienta para el reconocimiento, la educación y la conservación de la funga amazónica. Pero esta guía no nace con el objetivo solamente de ser una base de datos, algo académico meramente, sino nace con el objetivo también de poder conectar la ciencia a la comunidad, de que sea algo que todos podamos comprenderlo. Y es por ello que la guía también mezcla así cada fase, la observación en campo, el análisis morfológico y microscópico, está acompañado de un registro fotográfico detallado. Este registro fue posible gracias a muchos de nuestros compañeros que estuvieron con nosotros a lo largo de todo ese tiempo. Esto me da paso a hablar de la metodología.
Bien, la metodología se basó en un muestreo sistemático mediante 5 transectos lineales dentro de la reserva. Dentro de cada transecto se consideraron 20 metros a cada lado y los muestreos fueron realizados en 2 periodos que fueron los meses de mayo y agosto. Bien, como sabemos, todo es un proceso. El primer paso de nuestro proceso fue la fase de campo. En la fase de campo, dentro de cada transecto, nosotros consideramos varios aspectos importantes. El primero es el registro fotográfico. Esto es uno de los, creo que yo, los más importantes porque, como sabemos, nosotros en campo, una vez el hongo colectado no va a ser el mismo cuando lo llevamos de la estación o al lugar de estudio porque el hongo tiende a descomponerse, cambiar de color, olor incluso. Entonces, esto es muy importante y como vemos aquí, este Leucocoprinus es un ejemplo. La foto debe ser una foto lateral en la que pueda verse datos que no vamos a tener con el hongo colectado, como puede ser el sustrato, el hábito, es decir, si está creciendo solo o en compañía y demás, y la georreferenciación. Eso también es muy importante para estudios posteriores. Y bueno, una foto de esta manera, de vista lateral, y una foto en la que puedan apreciarse también el limenio, que como sabemos varía mucho y esto se relaciona mucho a los géneros o al orden al que pertenece el hongo. Y en campo también se hace la colecta. Para la colecta, bueno, uno puede servirse de muchas cosas. Lo que nosotros usualmente llevamos son estas cajitas transparentes, que lo recomendable es que puedan tener divisiones para que no se, digamos que no se mezclen entre los hongos y no puedan dañarse ni nada parecido, que algunas que no tienen, y por ello también es recomendable llevar como parte del sustrato del hongo para que pueda mantenerse hasta llegar a la estación o al lugar de estudio. Bueno, nosotros ocupamos, o bueno, muchos de nosotros para la georreferenciación usamos GeoMaps, de ahí uno puede servirse de las herramientas que le sea más fácil manejar. La siguiente fase fue la fase de la estación. Y bueno, como les mencioné, por eso la fase anterior es muy importante, realizar una buena colecta, un gran número de, bueno, el número adecuado de individuos acorde a las especies que estemos colectando, porque, bueno, en la estación lo que vamos a hacer son varias cosas. Entre ellas, tener lo que son tomar las medidas de cada especie, de cada individuo, anotar cambios de pronto en el color, en el olor, en la textura. Y viene también una parte muy importante que es la descripción macroscópica. Es decir, estamos hablando del pilio, del limenio, del estípite, que como vemos en estas imágenes varía demasiado. Entonces tenemos que hacer una descripción adecuada para esto y podemos servirnos de la literatura en este caso. En la estación también lo que se realiza es la fase de la esporada y la deshidratación de las muestras. Esta fase también es muy importante y es importante hacerlas bien porque si no conservamos bien la esporada o una vez las muestras deshidratadas, pues para estudios, para la siguiente fase, pues tendremos muestras que no sirven y esto va a retrasar nuestro proceso. La esporada en realidad es muy sencilla de hacer. Lo que se hace es colocar, bueno, cortar el limenio, perdón, el pilio como tal y ponerlo boca abajo. Puede ser en una cartulina negra y blanca o en papel aluminio. Nosotros, como vemos aquí, lo pusimos en papel aluminio, pero ustedes pueden hacerlo de la forma en que lo mejor les convenga. Y también se hacen sobres para guardar tanto la esporada como la muestra deshidratada. En la deshidratación de las muestras es muy importante que estemos atentos al tiempo de deshidratado, porque si nuestra muestra se quema, pues ya no sirven, sus estructuras ya no van a estar correctas para posterior análisis, entonces hay que estar muy atentos a eso. La temperatura puede ser de 60 a 70 grados centígrados, depende del hongo también, porque por ejemplo tenemos agaricales, que los hongos agaricales, que son los hongos de láminas, agallas, como lo conozcan, son hongos mucho más delicados, entonces a estos hay que tenerles mucho más cuidado. Pero si tenemos, por ejemplo, hongos ciliariales o como se les conoce dedos de muerto, pues es mucho más fácil, digamos, dejar que se deshidraten solos. Pero con los hongos más delicados como agaricales hay que tener cuidado. Entonces, como les mencionaba, el tiempo es de 60 a 70 grados centígrados y puede ir bajando conforme las horas, pero hay que estar muy atentos.
La siguiente fase fue la fase de laboratorio. En la fase de laboratorio nos servimos de la esporada. Aquí tenemos un sello de esporas y un agarical. Y como les mencioné, nosotros trabajamos con papel aluminio y sobrecitos de papel para guardar esto. Y bueno, en el laboratorio lo que nosotros hicimos fue la observación de esporas mediante microscopía óptica. Lo que nosotros usamos fue hidróxido de potasio para humedecer la muestra del pues, el sello de esporas, el lente 100X y aceite de inmersión. Lo que este proceso nos permite es ver lo que observamos aquí, las esporas, que como podemos observar tienen diferentes formas, tamaños, colores incluso, y esto nos permite una identificación y determinación de especie mucho más específica. Pues no podemos guiarnos solamente, como sabemos y como hemos escuchado a lo largo de todas estas jornadas, no podemos guiarnos solamente por su forma, porque aquí tenemos un sinnúmero, un sinfín de hongos parecidos, pero que distan en ciertos aspectos, como pueden ser las esporas o el color de la esporada, que también es muy importante, que esto nos puede guiar ya sea a la familia, pero con el proceso de microscopía óptica, aquí sí ya podemos identificar correctamente eh, qué hongo estamos visibilizando. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, todo esto se acompañó de un registro fotográfico, como podemos observar aquí, que se incluirá en la guía. Y con ello doy paso a mi compañera Erika, que procederá a hablarles de los resultados y la guía como tal. Gracias. Muy buenas noches a todos. No sé si me pueden ustedes ver aquí conectada. Eh, Sí, Eri, sí te podemos escuchar. bueno, muy buenas noches a todos. Primeramente, lo que quisiera agradecer es la oportunidad que tengo para poder participar en lo que serían las primeras jornadas latinoamericanas virtuales de micología. Aquí lo que voy a hacer es presentarles, por decir, los resultados del primer estudio micológico sistemático realizado en la Reserva Ecológica Suma Causa In Situ y la guía fotográfica que produjimos a partir de este trabajo. Por favor, la siguiente diapositiva. Listo, muchas gracias. En resumen numérico, lo que podemos decir es que registramos 52 morfoespecies de macrongos, pertenecientes a lo que sería 36 géneros y 8 órdenes fúngicos. El producto tangible de esto es la primera guía de macrongos de la reserva, una herramienta visual y científica diseñada para la identificación de campo, que integra lo que sería la fotografía en hábitat, microfotografía de esporas y de manera innovadora también incorporamos un poco lo que sería la perspectiva etnomicológica etnomicológica local. La siguiente diapositiva, por favor. Listo, como podemos notar aquí, realizamos un trabajo de campo en dos periodos distintos, lo que sería mayo y agosto, como ya había mencionado aquí mi compañera, para captar las variaciones estacionales en la aparición de hongos. Esto nos permitió obtener una muestra más representativa de la diversidad fúngica a lo largo del año. Documentamos, por ejemplo, cada hongo con fotos y datos ecológicos de campo y luego confirmamos identidades con análisis microscópicos de esporas en laboratorio. Esto nos permitió generar un registro riguroso y reproducible, que es lo importante en lo que serían los estudios científicos. Este esfuerzo es solo una primera, por decir, aproximación a la diversidad fúngica de la reserva, pero ya nos permite resaltar su gran valor científico y de conservación. La siguiente diapositiva, por favor. Listo. Aquí podemos ver que registramos un total de, como había mencionado, 52 morfoespecies de macrongos.
Entre ellos se encuentran descomponedores de madera como poliporales, silariales, saprófitos de hojarasca, por ejemplo, las garicales, marasmios, micenas, hongos micorrízicos como boletales y especies con atributos bioquímicos notables como la bioluminiscencia de Omphalotus mexicano. También, por decir, la siguiente diapositiva, por favor. Listo, aquí lo que pueden ver ustedes en la diapositiva es un poco de los hongos que nosotros pudimos recolectar y lo que ustedes podrían encontrar en la guía. Por ejemplo, cada especie en la guía se presenta, por decir, con una ficha estructurada. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, aquí son también muestras de un poco de cómo sería la guía. Siguiente diapositiva. Listo. Cada especie en la guía se presenta en una ficha estructurada que incluye su clasificación taxonómica, que se lee el orden y familia, características morfológicas detalladas del pilio, estípite y menio, un poco de descripción de sus esporas, fotografías del hongo en su hábitat y una imagen específica del himenio. Esta organización sistemática, sistematiza la información, por decir, de manera clara y visual, facilitando lo que sería la identificación en campo y el aprendizaje de la micología. También podemos ver una ilustración morfológica detallada, por ejemplo, como la que se muestra en los hongos. En la anterior, ayúdame por favor. En la anterior. La anterior, gracias. Aquí pueden ver que también en la guía incluye lo que sería la ilustración morfológica detallada, como la que pueden ver aquí en el hongo que nosotros incluimos. Pueden ver sus partes etiquetadas, lo que sería pilio, himenio, estípite, anillo, volve, micelio. Esta herramienta visual ayuda a cualquier usuario, sin importar lo que sería su nivel de conocimiento o comprender la terminología técnica utilizada en las descripciones y identificar, por decir correctamente, las estructuras claves en el campo, o sea, facilitando así lo que sería el aprendizaje y la divulgación científica. Cambio, por favor. Listo, aquí como podemos ver, como habíamos mencionado también la composición de la guía, podemos ver algunas partes, por ejemplo, lo que sería la orden, familia, lo que serían las características morfológicas, ya que hicimos cada parte, la descripción de cada parte específica, por ejemplo, lo que sería el pilio, el estípite, el himenio, las esporas. Por eso es muy importante la imagen anterior, ya que aquí claramente puedes relacionar este hongo con las partes que estamos describiendo con con esto de aquí. Listo. Además, también de las fichas por especie, la guía incorpora páginas dedicadas a lo que sería definiciones micológicas claras y una explicación visual de claves taxonómicas. Siguientes diapositivas, por favor. Listo, ahí como pueden ver, ahí están las fichas por especie. La guía incorpora lo que serían estas páginas dedicadas a estas definiciones micológicas claras. Aquí pueden ver visualmente las claves taxonómicas básicas, como la distinción entre lo que serían los órdenes y según el tipo de himenio o la forma de lo que sería el cuerpo fructífero, como pueden ver en las imágenes de aquí en medio. Estas secciones fueron diseñadas específicamente para que el usuario sin alguna formación previa en micología puedan comprender los términos técnicos y así seguir los criterios de identificación que pueden encontrar más adelante, convirtiendo la guía de por sí en una herramienta que puede ser accesible, puede ser educativa y práctica para lo que sería la divulgación ambiental y lo que sería la ciencia ciudadana. Siguiente, por favor. Y como Y como un punto en especial, podemos decir que además la guía incluye una sección de etnomicología escrita por aquí la coautora Sassit Pamigua Tanguila Grefa, de la comunidad San Cristóbal, donde se comparten los nombres tradicionales en quichua y los significados culturales de esos hongos. Este aporte enriquece lo que sería la guía con una perspectiva un poco más viva y comunitaria,
recordándonos que los hongos son también lo que sería memoria, enseñanza y parte de un saber ancestral que merece ser preservado junto con los bosques. Listo. Por Eh, último, mi compañero. Bueno, muchas gracias, Eri, por tu aporte. Como pudieron ver y como les mencioné en un principio, la guía lo que busca, más allá de ser o de tener, digamos, una base de datos científica, busca hacer un acercamiento de la ciencia con la comunidad. En ese sentido, queremos agradecer a las personas que estuvieron detrás de nosotros y junto a nosotros apoyándonos. En primera instancia, a Sumac PC In Situ y a quienes hacen posible Sumac, que viene siendo Gloria Sarango y Henry Sánchez, por la oportunidad de permitirnos trabajar ahí, por siempre brindarnos el apoyo y la apertura. También, por supuesto, al Instituto Nacional de Biodiversidad, que nos abrió las puertas para realizar lo que fue la parte de microscopía óptica, a Rosita Batallas, que sin problema alguno nos compartieron, por supuesto, literatura y las herramientas necesarias para llegar a terminar la guía. Y por supuesto a Alejo, que fue quien nos ayudó con la edición y el maquetado de la guía como tal. Las imágenes que ustedes vieron anteriormente, cada parte de la guía fue realizada por Alejo en conjunto con las fotografías que pudimos observar y que muchos de nuestros compañeros, quienes nos acompañaron en Sumac, y muchas de fotografías también son nuestras, pero este igual es un trabajo de Alejo, entonces lo agradecemos también, y a las chicas, por supuesto, de Ali Warmis, que son quienes están detrás del evento. Y nada, muchísimas gracias, esperamos que haya sido de su interés y que puedan acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias, chicas, y muchísimas gracias a todas las personas que justamente están aquí acompañándonos el día de hoy. Veo que hay muchísimos comentarios sobre qué hermosa que está la guía, sobre el tiempo también que nos han tomado, que nos ha tomado como tal hacer la guía. Como vieron, fue un trabajo en conjunto y bien dijo Ada, también fue gracias a las personas que están aquí en Suma Causa In Situ, a las Alibar Miski, sobre todo Emilia Hernández, que también fue parte de las personas que hizo el trabajo, Sasi Tanguila, Adara Pinto, Erika y Rosita Batallas, igual con Alejo Moscoso y mi persona que estuvimos ahí detrás de toda esta guía. Son un grupo de personas y un grupo de entusiastas, sobre todo que queremos, como decía bien antes, sacar un producto tangible a que todas las demás personas puedan conocer. Entonces tenemos algunas preguntas que podemos ir respondiendo entre todas las personas que estuvimos al frente de la guía de macrohongos. Entonces ahí para que nos pueda ayudar Eri, Ada, Emi, porque son preguntas que seguro todas tenemos alguna respuesta ahí, pero para que le den ustedes, chicas. La primera pregunta es, ¿con qué método logran reducir el riesgo de que en el proceso de secado el hongo no se contamine? No sé si nos cuentas ahí, Ava, para que los chicos puedan escuchar. Bueno, hola José, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, realmente lo que nosotros hicimos en un principio fue separar los honguitos que vienen siendo, nosotros usamos lo que fueron sobrecitos de papel y como vimos bueno, en la presentación, canastitas de papel para separar los hongos y en estas canastitas pusimos cada hongo y como les mencioné, también es importante el tiempo de secado de los hongos porque hay hongos que son mucho más delicados que otros, en este caso los hongos agaricales, con ellos hay que tener mucho más cuidado que por ejemplo que con hongos ciliariales que su estructura es mucho más gruesa, más densa, entonces no hay problema en el tiempo de secado, pero para evitar contaminación lo que nosotros hicimos y pues nos funcionó y se evidenció al momento de hacer microscopía óptica, pues no encontramos fallas en las esporas ni nada parecido, fue el hecho de separarlos en canastitas de papel, que fue lo que nosotros utilizamos. No fue, digamos, algún papel especial, sino fue papel bond que usamos y recortamos. Y eso. Y bueno, algo importante también es el hecho de que uno vaya rotulando todo, ya sea con códigos o con nombres, eso también es muy importante para luego que no hayan confusiones. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta de parte de Felipe dice, excelente presentación. Quisiera saber si hicieron cortes en el pilio y el himenio para observar cistidia y basidia en sus muestras. Y si es así, ¿cómo lo hicimos? Bueno, muchas gracias Felipe por tu pregunta. Y
Para las muestras que tenemos en la guía como tal, no lo hicimos, sin embargo, nuestra visita a Inavío sí nos permitió hacer ese tipo de cortes para aprender sobre todo. Y lo que se hizo, pues, al momento de, digamos, cortar una parte, lo que se hizo fue, cortamos el pilio y al separar el pilio, sobre todo en agaricales, lo que hicimos fue cortar simplemente una lámina, digamos, una agalla de limenio y de esa lámina hacer incluso un corte mucho más pequeño y más pequeño. Entonces, de ese modo, nosotros pudimos observar ya en el estereoscopio cistidios y basidios. Exactamente. Muchísimas gracias, Ada. Muy buena la explicación. La siguiente pregunta de Daniel Arias dice, magnífico trabajo, Ali Warmis. Felicitaciones por este gran aporte a la micología. ¿Cómo hacemos para conseguir la guía? Bueno, ahí creo que un poco les puedo responder yo. La guía actualmente es parte de las publicaciones del Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador, siendo la publicación número 25. Entonces, al ser una guía como tal, es de acceso libre. Todavía la parte de impresión física no se encuentra disponible, se va a encontrar disponible desde la siguiente semana. Entonces, vamos a ir pues un poco distribuyendo a todas las personas que estén interesadas y como aliados estratégicos. También pues todo ha sido un trabajo de bastante tiempo y mucho esfuerzo con las chicas. Y la parte de la distribución digital igual estará disponible a partir de la segunda semana de enero y será totalmente gratuita. Ok, vamos con la siguiente pregunta, me parece. Bueno, aquí igual, ¿cómo podemos adquirir uno? ¿En qué precio le estarían dando? Pronto estará disponible digital para todo el mundo de forma gratuita. Aquí Carol Mesa nos dice, ¿cómo se determinó la especie de los entomopatógenos? Ay, no sé si Emi nos puedes contar cómo determinamos la especie de los entomopatógenos. Claro, buenas noches con todos, chicos. Lo que nosotros principalmente hicimos fue basarnos en lo que fueron claves taxonómicas. De igual manera, cuando estuvimos en Navío con Rosy y con todas las personas que trabajan ahí, tuvimos acceso a lo que fueron a las colecciones fúngicas. Entonces, en ese momento nosotros estábamos revisando las colecciones que se encontraban en ese momento. Hicimos también una comparación bibliográfica sobre todo y también nosotros como contábamos con el apoyo de personas expertas en el tema. Entonces lo que hicimos fue basarnos en la ayuda que ellos nos dieron y no solo quedarnos como con una opinión. Lo que hicimos y antes de confirmar las especies es importante, como nos dijeron y en muchas de las charlas nos dicen, es de que tener el criterio de varias personas expertas en el tema. Entonces lo que nosotros hicimos fue, aparte de que las personas nos confirmaron, buscamos nosotros las claves taxonómicas de esas especies y además nos basamos en la identificación. Entonces, justamente teníamos muchas más especies, pero nosotras solo pusimos las especies que 100% estamos, o sea, estamos seguras de que son. Entonces, eso ha sido. De igual manera, para identificar las otras especies de los hongos que tenemos, como los agaricales, lo que hemos utilizado han sido las demás claves taxonómicas. También hemos utilizado lo que fue una paleta de colores que está estandarizada justamente para la descripción de los hongos y también una guía de macrohongos de Caqueta, Colombia, que es importantísima y que lo usamos bastante porque dentro de esta existe varias secciones sobre los diferentes tipos de pilio, las diferentes formas del estípite, entonces, que son características morfológicas muy importantes al momento de determinarlas. Al igual que en los entomopatógenos, que también como conocemos existen varias estructuras o características que son importantes al momento de diferenciarlas o identificarlas. Muchísimas gracias, Emi. Quizá nos puedes igual ayudar con esta última pregunta que nos dice Erika Jara. Me encantó su presentación. Mi pregunta es, ¿cómo influyen las altas temperaturas y la elevada humedad de la selva en la preservación de muestras de hongos y qué métodos son más adecuados para evitar su deterioro? Claro, bueno, como hemos comentado y es muy evidente, como comentaba Dara, también justamente estamos en una zona de transición que es muy húmeda porque está pasando desde la Amazonía Alta hasta casi los Andes. Entonces,
justamente la humedad Ánimo, ha mis sido un quis. factor muy importante y que nosotros nos preocupábamos también por las muestras, que se nos van a dañar y todo eso. Entonces lo que nosotros priorizábamos para que las muestras no se deterioren tan pronto era que ni bien llegábamos de campo haciendo nuestras, recolectando los hongos, nos dedicábamos justamente a rotular y hacer el secado. Entonces nosotros primero clasificábamos los hongos que necesariamente tenían que irse a la etapa del deshidratado mucho más antes, por aquellos hongos un poco más frágiles, hongos que eran necesarios, no como tal vez hongos de repisa o hongos del género Silaria que requieren una menor temperatura y sobre todo pueden conservarse un poco más de tiempo. Entonces creo que lo primordial sería como si es que tú ya tienes todos los hongos colectados, ir priorizando cuáles son los que realmente necesitan pasar por este proceso de deshidratación. Entonces, sobre todo, como Dara mencionaba, depende muchísimo la especie de hongo que tengamos. Como conocemos, hay muchísimas formas, muchísimos tamaños. Entonces, realizar el método de las canastas que nosotros hacíamos es muy importante porque, claro, hay hongos muy pequeños que al momento de deshidratarse se hacen muchísimo más pequeños. Y con la deshidratadora que nosotros ocupábamos en campo, que en realidad es una deshidratadora que fue fabricada ahí, de hecho, entonces no tuvimos como ninguna excusa para no hacer el trabajo. Entonces, era muy obligatorio que nosotros realicemos este tipo de canastas. Claro, existen otras deshidratadoras, pero eso es lo importante, o sea, como tener el ingenio y más que todo saber que queremos hacer un trabajo y lo vamos a hacer bien. Entonces, es como que ahí te das los modos de hacerlo. Pero claro, respondiendo a tu pregunta, sí fue como duro un poco manejar el tema de la humedad, pero claro, una vez deshidratadas las muestras, lo que es esencial es conservarlas en sus sobres debidos y sobre todo ponerle sílica gel, porque la sílica gel nos ayuda sobre todo a manejar la parte de la humedad. Entonces, eso, ese es el aporte que te puedo dar. Sílica gel o funditas de arroz. Em, Listo, chicos. Creo que con esta última pregunta terminamos y yo ahí sí quiero pedirles ayuda a las chicas porque en todo este labor no entiendo yo, digamos, cómo plantear bien el tiempo que nos hemos demorado porque podríamos decir que hasta ahorita que todavía hay algunas ediciones que hemos hecho, se ha hecho un trabajo de campo desde el inicio y dice, Agustina desde Argentina nos pregunta. La guía se ve espectacular, es un laburo hermoso. ¿Cuánto tiempo tardaron en realizarla? Ada, no sé si ahí nos cuentas también. Bueno, hola Agustina, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, como mencionaba Ale, en realidad es un trabajo que lleva mucho tiempo y las ediciones, o bueno, con correcciones y todo, siguen hasta hace poco. Entonces, realmente no sabríamos definirlo en tiempo, pero comenzamos desde el mes de mayo y desde que entramos a SUMEC, el trabajo de campo fue importante y también recordar lo que nos mencionaba Emi hace un ratito de que en campo, al estar lejos de donde íbamos a hacer la parte de microscopía, es importante hacerlo todo rápido, rotular todo, entonces, pero sin embargo ha sido un trabajo bastante arduo y que nos ha tomado mucho tiempo, pero a la vez, como mencionaba en un principio, creo que el campo de la micología dentro del país y sobre todo en un territorio amazónico es tan importante, entonces yo creo que vale completamente la pena. Eso. Gracias por tu pregunta. Sí, justamente lo que mencionaba Ada. De hecho, ahorita ya tenemos la versión oficial después de aproximadamente 6, 7 meses de trabajo muy, muy fuerte, pero ya están por imprimirse las primeras guías. Yo creo que para todas es un sueño ya poderlas tener físicamente y poder ver todo este trabajo y seguro que para muchos de ustedes de los cuales también podrán disfrutar de este maravilloso trabajo. Antes de pasar a algo súper importante, agradezco igual a las chicas por habernos dado esta presentación súper linda de este trabajo. Vamos a ver por última vez el video de Ali Barmis antes de poder conocer acerca de los ganadores de la galería micológica que se hizo en nuestras redes sociales con un total